Muy buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro tema para el tercer periodo, que es el de la respiración de los seres vivos. Vamos entonces a comenzar recordando que la respiración es un proceso bastante importante para poder llevar nuestra vida diaria de manera adecuada. Y básicamente este es un proceso que ocurre de manera involuntaria y automáticamente para poder extraer el oxígeno del aire que estamos constantemente inspirando y también para poder expulsar los gases de desecho mediante la expiración. Entonces, en otras palabras, siempre va a haber un intercambio de gases. Vamos a respirar el oxígeno y vamos a expirar o a soltar el dióxido de carbono. Bueno, pasamos a hablar entonces de la respiración celular. Acá quiero que piensen en que la respiración es el proceso mediante el cual la energía química de las sustancias alimenticias que nosotros consumimos, como por ejemplo la glucosa, es decir, azúcares, se convierten en energía que es utilizable para las células. Entonces, acá los nutrientes se combinan con el oxígeno que está en el aire, liberando luego energía y produciendo a su vez dióxido de carbono y agua. Este proceso lo podríamos comparar con lo que ocurre cuando prendemos una fogata, que dicho de otra manera, estamos realizando entonces un proceso de combustión. Y esto debido a que uno de los elementos que son indispensables para que se dé precisamente este proceso es el oxígeno. Existen diferentes tipos de respiración en los organismos, ¿cierto? Vamos a empezar con la respiración anaerobia. Este es un tipo de respiración en donde los organismos obtienen su energía a partir de moléculas orgánicas como lo son el ácido pirúvico, en ausencia precisamente del oxígeno. Entonces, este proceso es llamado también fermentación y el ácido pirúvico que se encuentra en el citoplasma celular se transforma unas veces en alcohol y otras en ácidos. Entonces, cuando el producto es un alcohol, es usado en la elaboración de las bebidas alcohólicas, y cuando es un ácido, básicamente se usa en la obtención de vinagres. Los organismos que realizan este tipo de respiración, es decir, que son anaerobios, ¿sí?, son algunas bacterias y algunos hongos. Para que entendamos mejor este tipo de respiración, vamos entonces a pensar en un caso específico, como lo es la elaboración de vino. Resulta que esta es un tipo de fermentación alcohólica, en donde los azúcares que están presentes en el mosto, es decir, en el zumo de las uvas, se transforman en alcohol con la intervención de unos organismos que son anaerobios, que son llamados levaduras. Recordemos que las levaduras son un tipo de hongo, pero son microscópicas y para este caso pues están presentes en las uvas. Vemos en la imagen entonces los pasos que se llevarían a cabo para la elaboración del vino. Entonces iniciamos con la plantación, luego seguiría recogida del fruto, luego pasaría entonces a que la uva se debe de macerar, es decir, se va a pisar para poder extraer todo el mosto, es decir, el zumo de la uva. Ese mosto se va a llevar entonces al proceso de fermentación, que es allí entonces donde van a actuar las levaduras, y allí, después de que pase todo este proceso de fermentación que durará unos días, va entonces a unos barriles grandes en donde ocurre la maduración. Entonces, entre más tiempo se deje guardado el vino en estos barriles, pues más tiempo de maduración va a tener. Cuando ya las personas quieren parar ese tiempo de maduración, simplemente lo que sigue es el embotellado y ya ahí estaría listo entonces el vino para el consumo. Pasamos ahora a hablar de otro tipo de respiración que es llamada aerobia, la cual consiste en la obtención de energía a partir de la presencia de oxígeno. Entonces recuerden, anaerobia, ausencia de oxígeno; aerobia, presencia de oxígeno. Entonces acá en esta respiración se va a efectuar por medio del sistema respiratorio, obteniendo oxígeno del medio y eliminando dióxido de carbono. Entonces, con este tipo de respiración vamos a encontrar a la gran mayoría de bacterias, de protozoos, hongos. También vamos a encontrar acá plantas y a todos los animales, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. En términos generales vamos a hablar de la respiración en el reino Monera, Protista y Fungi. Recordemos que el reino Monera podemos encontrar lo que son bacterias. En el reino Protista encontramos, por ejemplo, algunos tipos de algas y amebas.
En el reino fungi, cuando hablamos del reino fungi nos estamos refiriendo a los hongos. Resulta que en estos organismos que pertenecen a estos tres reinos, ellos no tienen unos órganos especializados para la respiración o lo que es lo mismo el intercambio de gases. Por lo tanto, ellos realizan su proceso respiratorio tomando el oxígeno directamente del medio ambiente y llevándolo al interior de cada una de sus células. De esa manera entonces es como ellos pueden realizar su proceso de respiración. Vamos entonces a ver también los sistemas respiratorios en los animales. Ya habíamos dicho que los animales presentan una respiración aerobia, ¿cierto? Para lo cual requieren de la presencia de oxígeno. Entonces, para poder que los animales lleven a cabo el intercambio de gases, están dotados de unos órganos que son especializados, aunque en algunos casos este proceso se lleva a cabo a través de la superficie corporal del organismo. El transporte del oxígeno en los animales se hace a través de pigmentos. Por ejemplo, en los gusanos marinos, los pigmentos contienen hierro y son llamados clorocruorina. En los moluscos y artrópodos se hace a través de pigmentos de cobre y se llaman hemocianina. Y en los vertebrados, como somos nosotros los seres humanos, se van a encontrar entonces pigmentos que contienen hierro que se llaman hemoglobina. Y esta se encuentra dentro de nuestros glóbulos rojos y es la responsable de transportar el oxígeno a las células del cuerpo. Volviendo entonces a hablar de las estructuras especializadas que tienen los animales, pues para poder realizar el intercambio gaseoso, podemos decir que van a tener determinadas estructuras dependiendo pues del medio en el que viven. Entonces, en otras palabras, podemos decir que dependiendo del hábitat vamos a encontrar ciertas estructuras en sus cuerpos. Y vamos entonces, de acuerdo a esos órganos que tienen los animales, a hablar de los diferentes tipos de respiración y vamos a empezar con la respiración directa. Entonces, la respiración directa se hace a través de las membranas de las células que componen la superficie del cuerpo de los organismos que las tienen. Entonces, acá lo que pasa es que el oxígeno, como el dióxido de carbono, se transportan por algo llamado difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el transporte de estos gases se realiza de lugares que tienen alta concentración a sitios de baja concentración. Ejemplos de organismos que tienen este tipo de respiración directa vamos a encontrar poríferos, como son las esponjas, y los celenterados, como son las medusas, como la que vemos allí en la imagen. Vamos ahora con la respiración cutánea. En esta se va a realizar el intercambio de gases por medio de difusión, pero acá se va a hacer a través de la piel. Entonces, los animales que tienen este tipo de respiración generalmente son pequeños, tienen baja actividad y esto les va a facilitar el acceso directo al oxígeno. Ejemplo de animales que tienen este tipo de respiración cutánea están los invertebrados, como la lombriz, el caracol, y también algunos vertebrados, como son las ranas y los sapos. Pasamos a la respiración branquial. En esta el intercambio gaseoso se realiza a través de unas estructuras que se llaman agallas o branquias. En los peces, por ejemplo, vamos a encontrar las branquias al lado y lado de la cabeza y están formadas por unas láminas delgadas. Entonces, los peces toman el agua por la boca y esa agua circula por entre las láminas, cediendo oxígeno a la sangre y de esta manera pasa entonces luego al cuerpo del animal. A la vez se produce dióxido de carbono que pasa de la sangre del pez al agua. Ejemplos de animales, aparte pues del pez que tienen este tipo de respiración, vamos a encontrar a la mayoría de animales acuáticos como son los cangrejos, las almejas, las langostas y también vamos a encontrar las larvas de los anfibios. Respiración traqueal. Aquí el intercambio gaseoso se realiza a través de las tráqueas. Las tráqueas están formadas por un sistema de tubos que se conectan entre sí y transportan el oxígeno a cada una de las células. Las tráqueas se comunican con el exterior por unos orificios llamados espiráculos, que son los que vemos allí en la fotografía en cada uno de los segmentos del animal. Esos son los orificios que se llaman espiráculos. Entonces, a través de esto se va a poder ingresar el oxígeno al animal y luego entonces también a través de esto se va a poder eliminar el dióxido de carbono. Básicamente los animales que van a tener este tipo de respiración traqueal son los insectos.
Finalmente vamos a encontrar la respiración de tipo pulmonar, en la cual el intercambio gaseoso se realiza en los pulmones a través de unas bolsitas internas llamadas alvéolos pulmonares. Entonces, las aves pues tienen este tipo de respiración, pero además de los pulmones, las aves tienen un sistema de sacos aéreos. Y esto lo que les va a permitir a ellas es almacenar aire y aumentar la eficiencia del proceso respiratorio durante el proceso del vuelo. Entonces, aquellas aves que ustedes ven que revolotean, que baten las alas muy rápidamente, como por ejemplo los colibríes, no sé si los han detallado, los colibríes mueven las alas muy rápido, entonces ellos van a consumir también pues grandes cantidades de oxígeno para volar. Entonces, aquí la importancia de ese sistema de sacos aéreos. Ejemplos de animales entonces con este tipo de respiración, aparte de las aves, vamos a encontrar a los reptiles, a los mamíferos, pero también pues algunos animales acuáticos tienen este tipo de respiración, como son los delfines, las ballenas, los cachalotes. El cachalote es como el que vemos también en la fotografía superior, ¿sí? Pero recordemos que estos animales que acabo de mencionar hacen parte del grupo de los mamíferos también, solo que viven en el agua. Pero entonces estos tienen unos pulmones muy grandes y tienen mucha sangre, lo que les permite entonces sumergirse por periodos de tiempo que superan hasta 1 hora, sin tener la necesidad de salir a la superficie para respirar, ¿cierto? Caso contrario como ocurre con nosotros, si nosotros nos sumergimos, pues no vamos a poder aguantar tanto tiempo sin ahogarnos. Entonces, en este caso, ellos van a poder hacerlo precisamente porque a diferencia de nosotros, ellos tienen unos pulmones mucho más grandes y básicamente pues es una adaptación debido al hábitat que tienen este tipo de mamíferos. Entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy de biología. Muchas gracias.